Pastor, y de acuerdo a sus estudios, ¿cómo quedan ante los ojos de Dios todas estas organizaciones sectarias de las cuales hablábamos hace un momento? Y sobre todo, ¿cómo quedan los fieles que asisten a estas organizaciones? ¿Cómo quedan ante los ojos de Dios? Pues quedan engañados y engañando. Es decir, nosotros sabemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo, ¿no? Por eso todo ser humano haría bien por conocer a Jesús y acercarse a la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mahoma, por ejemplo, dijo: yo conozco un camino de verdad. Buda dijo: yo he sido iluminado con la verdad. Pero solo Jesús dijo: yo soy la verdad. Por tanto, debiéramos esforzarnos por conocer a Jesús. Debiéramos esforzarnos por conocer la verdad. De lo contrario, estaríamos perdidos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo a quien podamos, mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. No vamos a encontrar la salvación en ningún tipo de religión o secta o grupo de ningún tipo. Vamos a encontrar la salvación en Cristo Jesús. Claro, pastor. Ahora en México tenemos muchas pseudo-religiones o cultos sincretistas, como son los santeros y los llamados seguidores de la Santa Muerte. Y hay muchos más, por supuesto. La pregunta puede ser más reflexiva. ¿Por qué la gente es arrastrada a estas sectas y qué peligros conlleva participar en ellas? Bueno, también dentro de las iglesias evangélicas se practican cultos paganos. Por ejemplo, he visto vídeos donde en algunas iglesias se ven manifestaciones del Kundalini y se ven manifestaciones demoníacas, ¿no? Que tienen que ver más con la santería que con el hecho de lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? ¿Por qué ocurre todas estas cosas? Pues volvemos a lo mismo de siempre, es decir, la ignorancia que la gente tiene de la verdad. La gente busca una experiencia mística, la gente busca una experiencia espiritual, y este tipo de sectas y este tipo de grupos religiosos se las ofrece. Les ofrece una experiencia mística, pero son experiencias que, algunas de las cuales son muy peligrosas, ¿no? Porque no solo te la alejan de Dios, sino que, bueno, sabemos que hay grupos satánicos y hay grupos paganos que practican actos que hacen muchísimo daño a las personas, algunas de las cuales después casi no pueden recuperarse, ¿no? Es un peligro real. Yo invito a las personas que están en todo ese tipo de prácticas, dejen esas prácticas, busquen a Dios de verdad, porque Dios se ha revelado a través de la creación, Dios se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras, Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo, y Él sigue siendo real, es el único Dios verdadero. Si de verdad quieres una experiencia espiritual, si quieres una experiencia mística, acércate a Jesús, a cara descubierta. Abre tu corazón a Él, arrepiéntete de tus pecados y permite que el Espíritu Santo de Dios entre en tu vida, y vas a tener la mejor experiencia espiritual que puedas soñar. Cualquier otra es peligrosa, esta es beneficiosa. Pastor, se dice mucho que los cristianos son fanáticos religiosos, se les conoce así. Cualquier persona que usted encuentre en la calle va a decir: es que los cristianos son unos fanáticos religiosos, gente rara, son muchas veces despreciados por varios sectores de la sociedad y en muchos países. Usted, pastor, ¿a qué atribuiría este tipo de percepciones de la gente? ¿A qué es verdad? Gran parte de lo que se llama cristianismo es fanático. Es religioso, están basados, bueno, acabamos de hablar que en algunas iglesias que se llaman cristianas se practican cultos paganos y se ven cosas que de verdad claman al cielo, ¿no? En una iglesia donde te dicen que para echar un demonio tienes que vomitar, ¿no? ¿De dónde sale eso? En las Escrituras eso no está. Entonces, eso es paganismo, eso es fanatismo. En una iglesia te dicen que una mujer, si se pinta los ojos, es una prostituta. ¿De dónde sacan eso? ¿De la palabra de Dios? No. Pero eso es fanatismo religioso. Si una mujer no se deja crecer el pelo, si se corta 1 centímetro, es una prostituta.
Oiga, por Dios, eso es fanatismo. Eso no es verdad. Por eso la gente necesita conocer la verdad para que no las engañen, para que no estén sujetas y sometidas a prácticas paganas, a prácticas de mandamientos humanos que roban la dignidad de la mujer y del hombre y que les lleva pues, a prácticas que no son correctas, ¿no? Realmente gran parte del cristianismo como movimiento es muy fanático. Ahí tenemos en la historia, ¿no?, la Inquisición, ¿no?, que yo no sé por qué la llaman santa, porque no era nada santa, ¿no?, pero perseguía a todo aquel que no estuviera de acuerdo con ellos. Claro que sabemos que había intereses creados, ¿no?, y se perseguía a alguien, a un terrateniente, porque tenía tierras, se le acusaba de hereje, se le quemaba en la hoguera y se le robaban todas sus propiedades. Así la Iglesia Católica tiene, por ejemplo, aquí en México, he visto propiedades enormes, kilométricas, y todo perteneciente a la Iglesia Católica, ¿no?, multitud de bienes, inmuebles, tierras. Claro, pues eso es fanatismo. Es decir, que que te roben lo que es tuyo impunemente en el nombre de Dios, eso es fanatismo. Que un pastor te meta la mano en el bolsillo y te diga que si tú quieres un milagro o quieres que tu hijo sane, tienes que sembrar dinero, eso es fanatismo. Eso no tiene nada que ver con la verdad. Las cruzadas, ¿no? Simplemente, ¿no? Cruzadas y todos estos movimientos que estamos viendo en la actualidad y que están muy alejados de la verdad, ¿no? Claro, es lógico, la gente tiene fundamento para pensar que el cristianismo es fanático. Pero déjenme hacer una aclaración. Hay que aprender a diferenciar el cristianismo como movimiento de lo que es la cristiandad. Es decir, la iglesia de Cristo. La iglesia no es fanática, jamás lo ha sido. La iglesia siempre ha preferido morir a matar. La iglesia siempre ha preferido sufrir que perseguir. La iglesia siempre ha preferido pasar necesidad que hacer pasar necesidad. Y quiero hacer esta aclaración para que no se confunda el atún con el betún, que aunque parecen similares, pero hay una enorme diferencia entre la cristiandad y el cristianismo, ¿no? Claro, pastor, muchas gracias. Y bueno, entrados en este tema, todos hemos visto videos de personas que un señor les hace así y se tiran al suelo, o que varios se ponen a revolcarse en el piso como si tuvieran chinches o como si se hubieran metido en un sembradío de nopales y están todos espinados y se revuelcan en el piso. Inclusive pastores que se paran de cabeza y brincan con la cabeza y hacen una serie de estroperios que son, pues la verdad, vergonzosos, pastor. No sé, yo al menos así los veo, porque si yo entro en un lugar así, me salgo corriendo porque me daría miedo. ¿Qué está pasando aquí? Están todos locos. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué les pasa a estas personas? Pues les pasa lo que estábamos hablando, que mezclan el atún con el betún, es decir, mezclan la verdad con la mentira. Y todo ese tipo de práctica tiene que ver con cultos paganos, pero no tiene que ver con la verdad de Dios, ¿no? Hay un pastor, un pseudo pastor en África, que va a cuesta de las personas, de los creyentes, le tienen que llevar a cuesta. Pisa a la gente que se pone en el suelo para que él pueda pasar de un lugar a otro, porque dice que él es santo y no puede pisar la tierra. Mire, ese de santo tiene lo que pueda tener un santo de madera. Mire, nada. Es decir, ese es un sinvergüenza. Es un ególatra que se aprovecha de la gente y que merecería estar preso. ¿Okay? Hay otro pastor que hace comer hierba a su gente. Lo saca fuera de la iglesia y los pone, porque ustedes son mis ovejas, ovejas de mi prado, y los lleva afuera y los pone a comer hierba. Yo creo que ese tipo de personas que comen hierba merecen tener ese tipo de pastor, por ser tan ignorantes, es decir, por dejarse manipular hasta ese extremo. O sea, hay un vídeo circulando por internet donde un supuesto pastor está orando por una hermana y le pone la mano en el pecho y la está toqueteando mientras que supuestamente está orando. Bueno, hasta que la hermana le pega un guantazo y lo quita de encima. Mire, tenía que haberle dado el guantazo la primera vez que la tocó. Es que son cosas que claman al cielo. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque la gente no conoce la verdad. Porque la gente se deja manipular.
Y es que la gente tiene una gran necesidad, pero trata de saciar su necesidad donde no debe. Entonces, yo les invito, por favor, lean las Escrituras, lean el Nuevo Testamento. Nadie les podrá engañar entonces. Quiero pasar, y a muchos de nuestros amigos les podría interesar, la parte artística de las iglesias. Parece que no hay una parte artística, pero bueno, la música es uno de los puntos conocido como una ciencia artística. La música es una ciencia exacta y es hermosa, ¿no? En muchas de las ocasiones vemos iglesias que tienen, algunos tocan con guitarras, algunos aplauden, por ejemplo, las iglesias que vemos en las películas de Estados Unidos que aplauden y cantan en coros. También tenemos iglesias que tienen grupos completos con batería, guitarra, teclados, tienen coros, algunas más allá. Tienen luces, he visto inclusive iglesias, no sé si fue una de Cash Luna, uno de esos personajes, que inclusive tenían un DJ ahí y la gente bailaba, ¿no? La música es muy importante. El rey David adoraba al Señor e inclusive él compuso varias letras, escribió varias letras en adoración a Dios nuestro Señor. ¿Qué opinión usted tendría al respecto? Porque es muy delicado esto de la música y a veces se puede perder la línea de adoración. Y yo inclusive conozco músicos que han estado en grupos cristianos que se han salido porque llega un momento que ellos se sienten mal, porque la gente le dice: firma mi Biblia, por favor, porque tú eres un gran músico y cantas muy bien o tocas muy bien. Entonces, ¿qué opinión usted tendría al respecto de la música en las iglesias? Y creo que la música, desde la perspectiva de la palabra de Dios, está reconocida como algo divino, ¿no? Justamente cuando la palabra de Dios nos habla de que Dios estaba creando los seres espirituales, dice que había música en el cielo, ¿no? Y los tambores, los tamboriles, las flautas, los tamboriles estaban sonando en el cielo, ¿no? Por tanto, la música es importante. Ya desde el Génesis, desde los primeros capítulos del Génesis, se habla de que Jubal fue el padre del arpa y demás, ¿no? La música siempre ha estado presente en la adoración a Dios. Y la música es muy importante, porque tiene la cualidad de influir en el ser humano, para bien o para mal. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos qué música agrada a Dios, ¿no? La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que debemos adorar a Dios con cánticos espirituales, cantando salmos, himnos, porque hay cánticos que son espirituales, que de verdad te acercan a Dios, que te abren el alma y te ayudan a adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero sabemos que también hay música que lo que hacen es estimular los apetitos de la carne, ¿no? Yo recuerdo que en cierta ocasión me invitaron a una iglesia y estaba con mi esposa y bueno, comenzó lo que se suponía que era la alabanza. Era un grupo que empezó a tocar salsa y bueno, una chica que estaba delante nuestra empezó a bailar y bueno, teníamos el trasero de la chica aquí en nuestras narices y se levantó otro señor que no era su pareja ni nada, era otra persona que estaba al lado y empezó a bailar con ella y a rozarse con ella y de verdad a mí aquello me dio repugnancia, ¿no? Porque no entendía cómo en una iglesia podían darse ese tipo de situaciones, ¿verdad? Hoy en día todos somos testigos de personas que han recibido unos dones maravillosos para la música, ¿no? Marcos White, Jesús Adrián Romero, muchísimos. Yo podría hablar muchísimo de todos ellos, ¿no? Gente que comenzaron alabando y adorando a Dios de una manera maravillosa, ¿no? Y que sirvieron para que mucha gente se acercara a la adoración a Dios, ¿no? Pero hoy en día esas mismas personas vemos que se han desviado totalmente de la verdad y hoy en día son empresarios musicales. Son gente que se están haciendo de oro, comerciando con dones que Dios les dio, no para enriquecerse, sino para la adoración de Dios, ¿no? Creo que eso es incorrecto. Hoy en día las canciones que se están cantando en muchas iglesias no son alabanza,
La alabanza requiere como mínimo que esté dirigida a Dios, que exalte a Dios, que proclame la grandeza, el amor, la misericordia, la bondad de Dios, los atributos de Dios. Y muchas de las canciones que hoy se cantan en las iglesias, se las podría cantar a tu mamá o se las podría cantar a tu novia, porque están vacías de contenido. Abrázame, acaríciame, estoy enamorado de ti, como si la relación que nosotros tenemos con Dios pudiera ser una relación romántica. En cierta ocasión le preguntaron a uno de estos cantantes famosos: ¿por qué ahora no hablas de Jesús en tus canciones? Y él dijo: bueno, pues para hacer que el mensaje llegue a más personas. Pero yo me pregunto, ¿qué mensaje? Si no hay ningún mensaje en esas canciones. O sea, ¿dónde está el mensaje si no se habla de Dios, si no se habla de Jesús, si no se habla de la palabra de Dios, ¿no? Tú puedes coger cualquier himnario antiguo y cualquier canción que cojas está lleno de Biblia. Hoy en día las canciones que se cantan en muchas iglesias, la Biblia brilla por su ausencia. Por tanto, la música es muy importante, pero hay que asegurarse de que realmente estamos adorando a Dios, de que no estamos cantando canciones vacías, ¿no? Pastor, en cuanto al ministerio de la música, en muchas iglesias se pone personas que tienen las cualidades musicales, inclusive que han estudiado y que tocan perfectamente, pero yo he escuchado a algunos pastores que se quejan amargamente porque muchas veces los jóvenes quieren estar en el púlpito o quieren estar arriba tocando y alabando, pero no tienen la madurez necesaria para llevar un ministerio de ese calado. Bueno, no entiendo por qué los pastores tienen que sufrir. Ellos son los que guían a la iglesia, ¿no? Yo prefiero una persona que no conozca mucho, que no sea un catedrático de música, que no conozca mucha música, pero cuyo corazón realmente está rendido y adora de verdad a Dios. Prefiero una persona así para dirigir la alabanza que a uno que sea muy músico, pero cuyo corazón no esté rendido a Dios, ¿no? Yo he visto directores de alabanza en algunas iglesias con manifestaciones claramente homosexuales, amaneramientos. Esas personas jamás deberían estar dirigiendo la alabanza, jamás. Deberían primero convertirse al Evangelio, deberían rendir sus vidas a Cristo, actuar como verdaderos hombres o mujeres, lo que son en realidad, no lo que quieren ser, y después pues pueden dirigir la alabanza. Pero si no hay una conversión, que sea un buen músico, no es suficiente para dirigir la alabanza o la adoración a Dios, ¿no? Yo prefiero, como digo, alguien con un corazón rendido que alguien que sea muy buen músico, ¿no? Quizás nuestra alabanza en nuestra congregación tiene muy poca calidad desde la perspectiva musical, pero sí les puedo asegurar que se adora a Dios con todo el corazón. Yo tengo una frase que muchas veces digo como excusas, ¿no? Como excusa, pero que trato de expresar que la sinceridad de mi alma, ¿no? Cuando digo que yo canto para la gloria de Dios y el tormento de los hermanos, ¿no? Pues sí, a veces pasa, ¿no? Porque no todos tienen esa cualidad. Digo, yo he visto que canta muy bien, pastor. No, ¿qué va? Yo sé que no. Pastor, cambiando de tema un poco al tema económico de las iglesias, en nuestro país y en el centro de Sudamérica han proliferado estas iglesias de franquicia, bueno, así les llamo yo, iglesias de franquicia como, por ejemplo, la Iglesia Universal, la Iglesia Mundial, una que se llama Fe, Esperanza y Amor, y hay algunas otras iglesias que son iglesias multitudinarias, que se dedican a tener locales gigantes y de alguna manera llenar las iglesias. Lo que les interesa es llenar las iglesias, no les interesa conocer a los feligreses. En alguna ocasión yo acudí a una de esas iglesias y me dieron la bienvenida, porque siempre hay personal que te da la bienvenida y tu sobrecito para que deposites ahí tu ofrenda, por supuesto. Sin embargo, nadie supo que yo estaba ahí, el pastor no me conoció, los hermanos no me conocieron, fui inclusive 2 veces y yo no conocía a nadie, nadie me conocía, y si fue alguien nuevo, pues ellos quizás nunca se enteraron, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de iglesias? Ellos se colocan en barrios humildes, no sé si usted se ha dado cuenta, y abusando
de la falta de cultura de las personas, porque inclusive en los barrios humildes hay gente que ni siquiera sabe leer. Entonces, ¿cómo le podemos pedir que lea una Biblia, no? Pero abusan de eso porque, como usted decía, la gente quiere creer. ¿Qué hay acerca de la economía en las iglesias? ¿Por qué se dan este tipo de cosas? ¿Y cómo podemos nosotros manejarlo para darnos cuenta si es una iglesia que me quiere sacar el dinero o si es una iglesia que realmente está trabajando para la obra y para la gloria de Dios? Bueno, en principio, lo primero que hay que aclarar es que eso no son iglesias. La Iglesia Universal no es una iglesia. Eso es una secta que viene de Brasil. Antes se llamaba Pare de Sufrir, ahora le han cambiado el nombre, y en todos sus locales ponen un cartel, centro de ayuda. Bueno, los únicos que se ayudan son ellos cuando le roban el dinero a la gente sencilla, ¿no? Es decir, eso no es una iglesia. Hay otros muchos grupos, tú has mencionado ahí algunos, iglesias de franquicia, como por ejemplo Guillermo Maldonado cobra $50,000 para que tú puedas estar bajo lo que ellos llaman su cobertura, ¿no? Que es algo absurdo, ¿no? Te dan su metodología, te dan clases para que sepas cómo extorsionar a la gente, cómo sacarles el dinero, y por supuesto tú tienes que mandar a la central, tienes que mandar la parte que le corresponde a ellos, ¿no? Nada de eso tiene que ver con iglesia. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de personas que aman a Dios, que buscan a Dios, que adoran a Dios. Y eso son empresas religiosas que comercian con la fe de la gente, ¿no? Creo que deberían estar perseguidas por la ley, porque evidentemente cuando esa gente están vendiendo agua del Jordán supuestamente y la venden a precio de oro, y bueno, yo creo que deberían analizar ese agua y confirmar que no es de Jordán, porque con un simple análisis ya se vería, y meter preso a todos esos sinvergüenzas. Cuando te están vendiendo, no sé, pues un trapito que ha tocado el pastor y dice, con este trapito te lo venden y ya tú puedes tocar a un enfermo y va a sanar. Pues si tú tocas al enfermo con ese trapito y no sana, denúncialo y que vaya la policía y lo detenga, porque está estafando a la gente, ¿no? O sea, yo creo que sería necesario hacer algo al respecto, ¿no? Pero sobre todo, lo que sí debería hacer todo el mundo: por favor, no se dejen engañar, no se dejen extorsionar, conozcan las Sagradas Escrituras. Es conociendo, por eso no me canso de enfatizar esto, ¿no? Porque quien conoce la verdad, cuando escucha la mentira, sabe que es mentira. Ahora, si no conoce la verdad, la gente se lo cree, ¿no? Si tú no sabes leer, no es una excusa. Tienes familia que sabe leer, dile que te la lean. Ahora a través de los móviles podemos oír la Biblia. No hace falta que la leamos, la podemos oír. Hay programas de Biblia hablada. Por favor, haz lo posible, pero estudia, conoce la verdad para que no te engañen, ¿no? Pues hasta aquí en este sentido. Quisiera tocar un último tema que también es muy delicado y tiene que ver con los medios de comunicación. Hay un movimiento que se llama agnóstico y este movimiento ha llevado a canales de televisión como History Channel a hacer varios documentales acerca de la Biblia y de la vida de Jesucristo, algunos bastante distorsionados de la realidad, con filosofías inmersas, sacadas de la misma Biblia, filosofando la palabra de Dios y buscando dar a conocer pues no sé cuál será su finalidad, ¿no? Ahora están muy de moda los evangelios apócrifos, ¿no? Que son muy famosos y que contienen la verdad y que hablan de muchas cosas. ¿Qué opinión le merece este tipo de pues, ¿cómo se le podría decir? De movimientos, ¿no? Bueno, el movimiento agnóstico ya surge en los primeros 3 siglos del cristianismo y surge como un intento de adquirir una sabiduría, noxis, significa conocimiento, una sabiduría oculta, ¿no? Entonces, a través de ciertos ritos y a través de ciertos
de ciertas fases, de ciertos cursos, se supone que tú vas a alcanzar un conocimiento oculto, ¿no? La palabra de Dios es muy clara al respecto y ya desde el Nuevo Testamento se combatió realmente el gnosticismo, ¿no? O sea, en Romanos capítulo 16, versículos del 25 en adelante, Pablo dice que según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén, ¿no? Es decir, Pablo lo que está diciendo en este pasaje del libro de Romanos, capítulo 16, del 25 al 27, es que los misterios de la sabiduría ya fueron revelados. Un poco más adelante, en Primera de Corintios, capítulo 2, nuevamente el apóstol Pablo está hablando justamente de esto, diciendo que realmente, dice ahí, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó de antemano para los que le aman. Pero Dios, dice ahí, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, a través de estos pasajes de las Escrituras, nos damos cuenta de que no es verdad que sigan existiendo misterios ocultos, sabiduría arcana que haya que escudriñar o que haya que alcanzar siguiendo ciertos estadios o ciertos parámetros o ciertos ritos. No es necesario. La sabiduría oculta ya está revelada en el Nuevo Testamento por medio de aquellos santos hombres de Dios que hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, el gnosticismo queda desnudado, queda descubierto en su mentira. ¿Okay? Me preguntaba el gnosticismo, y ¿qué más me decías ahí? De los programas bueno, de History Channel. Con respecto a los programas de History Channel, es evidente que muchos de esos programas están hechos con la única y exclusiva objetivo, el único y exclusivo objetivo de hacer lo que hacen los canales de televisión, ganar dinero. Todos los canales de televisión trabajan por y para la publicidad. Por tanto, es muy importante entender que cualquier cosa que llame la atención para ellos es válido, sea verdad o no sea verdad. Y muchas cosas de las que salen en History Channel no son historia, son cosas realmente falsas. Por ejemplo, no hace mucho salió un programa, un reportaje de Cameron donde hablaba de la tumba de Jesús, ¿no? Pero hace 40 años que ya se sabe que esa urna que contiene huesos no era de Jesús. Pero ¿por qué siguen echándolo? ¿Por qué siguen proyectándolo? Pues porque capta la atención de la gente y eso les permite vender publicidad, hacer dinero. Ese es el objetivo de todos los canales de televisión. Quisiera que si nos puede dar su correo electrónico y su página web para que la gente se pueda comunicar con usted. La página web es www.iglesia-berea, con B de Barcelona, B alta.com. Repito, www.iglesia-berea.com. Y el correo electrónico es pastornicolás@iglesia-berea.com. Hasta aquí la segunda parte de la entrevista con el pastor Nicolás García.
Desde Iglesia Libre les deseamos que la pasen muy bien, que tengan un excelente día. Yo soy Pedro Luis Infante y los esperamos para la tercera parte de esta maravillosa entrevista. Pásenla genial.